¿Te apasionan los crímenes? ¿No puedes parar de leer novela negra? Quédate aquí. Mi nombre es Anselmo Ramos, soy periodista, formador, lector empedernido y en unos meses se publica mi primera novela, segunda si se cuenta la que escribí con 11 años sobre islas y tesoros. Te doy la bienvenida a Crimen y Novela Negra. ¡Arrancamos! Este es un caso que no te podrás quitar de la cabeza. Te obsesiona y te llena de preguntas. Te acerca a lo peor del ser humano y te duele más, porque la víctima acaba de venir a este mundo. Esta es la historia de una niña pequeña que no llega a los 2 años y que indefensa quedó a merced del mal más absoluto. Hoy nos desplazamos a Latinoamérica, en concreto a Colombia, un país vibrante, pero lleno de contrastes. En concreto nos encontramos en Bogotá, una gigantesca urbe con unos 8 millones de habitantes, más de 10 si contabilizamos los municipios anexos considerados pertenecientes a su región. Está dividida en 20 distritos y es una de las más pobladas del mundo. Además, según un informe de Visual Capitalist, es la tercera capital con mayor altitud del planeta. Según relata ella misma en una entrevista concedida en el podcast Más allá del silencio desde la cárcel, luego les explicaremos cuál es su condena y por qué cargos, se mudó allí a los 17 años Carolina Galván Cuesta. Su madre la había abandonado a los 8 años y su padre, con problemas de alcohol, solo había estado intermitentemente en su infancia e incluso le había tocado cuidar de su abuela. Ojo, siempre según sus palabras. Incido en ello porque en casos criminales esto es especialmente importante de cara a alegaciones y construcciones de perfiles que pueden defender algún tipo de minimización de condena. En Bogotá vive con sus tíos, que la acogen con la condición de que cuide a su hija, que es mayor que Carolina, pero tiene una discapacidad, y ahí dice conocer a un técnico que viene a casa para arreglar un electrodoméstico. Se gustan y comienzan a verse. Carolina se queda embarazada, descubre que el supuesto padre tiene esposa e hijos y deja la incipiente relación al conocer este extremo. El embarazo lo trastoca todo y Carolina decide ponerse en manos de doña Ana, la suegra de su hermana Xiomara. Está pendiente de ella y le aconseja por su experiencia a la hora de llevar el embarazo. Carolina se acaba mudando a su casa, donde vive con doña Ana, su hermana, y luego se unirá el marido de esta, un policía que acaba consiguiendo que lo destinen a Bogotá. El hecho de que viva allí supone conflicto con otros familiares, sobre todo con sus tíos, que desean que siga viviendo con ellos y cuidando a su hija discapacitada. El 30 de marzo de 2019 nace Sara Sofía. Es un bebé precioso, de ojos azules y pelo castaño claro, tanto que en algunas fotografías torna a rubio y piel blanquita. Menos de 2 años después, Sara Sofía desaparecería. La inexperiencia y los dolores que sufre Carolina a la hora de darle el pecho, según sus palabras, hace que el cuidado del bebé recaiga en doña Ana, recordemos, la suegra de su hermana, y en esta última, Xiomara. Tras un tiempo inicial de calma, según Carolina, la relación con su hermana, que desde pequeña ya no era buena, según relata, se hace insostenible. Reporta que incluso esta manda a personas a seguirla para ver qué hace en todo momento, y el caso es que acaba saliendo de esa casa, pero sin la niña. Sara Sofía se queda al cuidado de Xiomara, y Carolina, su madre, se queda en la calle, literalmente. No tiene dónde pasar la noche y reporta que durante esos días duerme donde y como puede. Indica que incluso sufre abusos por parte de un individuo que se une a los que dice haber sufrido toda su vida. Habla de actos contra su voluntad cometidos por su primo cuando era una niña y luego por un hermano de su padre, un tío suyo, y ahora en la calle es más vulnerable
y vuelve a sufrir un acto atroz como este. En este contexto, un día se acerca un hombre, Nilson Vladimir Díaz. Lo hace acompañado de 4 niños pequeños. Le ofrece techo a cambio de cuidar a sus hijos. Dada su situación, Carolina accede. Esta decisión podría haberlo cambiado todo. Carolina afirma que pronto Nilson la obliga a vender su cuerpo para traer dinero a casa. Su supuesto salvador se convierte en un monstruo a su juicio. A Sara Sofía la sigue viendo de vez en cuando, sigue teniendo su custodia legal, pero la cuida su hermana en su casa. Llegamos a enero de 2021. Han pasado ya las fiestas navideñas. Es día 8 y Carolina acudió a la casa de su hermana, se llevó a su hija Sara Sofía a un parque y la devolvió al hogar en el que la pequeña estaba viviendo. Hasta ahí, todo normal. Pero justo una semana después, el 15 de enero, vuelve a por la niña con la intención de tenerla con ella unos días, el fin de semana, y luego devolverla. Nunca regresaría. Carolina cuenta que Nilson la convence para que se quede con Sara Sofía en su piso, al que se había mudado recientemente, y no la regrese con su hermana Xiomara. A partir de ahí, oscuridad. El 24 de febrero, recordemos, un mes y 9 días después de que Carolina recogiera a su hija de la casa de su hermana, esta última, Xiomara Galván, interpone una denuncia por la desaparición de la niña Sara Sofía. ¿Qué ocurrió en esos 40 días? Desde ese 15 de enero en el que la madre de Sara Sofía recoge a su hija de casa de su hermana y el 24 de febrero en el que esta última decide denunciar la desaparición de la pequeña? La respuesta no es única. Carolina, la madre de Sara Sofía, ha dado muchas versiones. Empecemos por la narración de los hechos que acaba de hacer hace tan solo unas horas. El 27 de enero, Carolina sale a las 11 de la mañana de casa de Nilson. Va a vender su cuerpo como hacía cada día desde que lo conoció. Dice que dejó a Sara Sofía bañada, vestida y en buenas condiciones que no hacían presagiar la tragedia que se cernía sobre esas 4 paredes. A las 4 de la tarde regresa a casa. La pequeña duerme. Sobre las 6, Nilson le dice a los niños que se vayan hacia afuera de la casa y se dirige a Carolina. Algo le pasa a la niña. Carolina, según esta última declaración, acude a la cama de Sara Sofía, la mueve, pero no despierta. Las reacciones que describe son bizarras y a su vez aterradoras. Nilson le dice que la niña ha muerto de pena moral, sea lo que sea eso. Carolina llora y supuestamente quiere pedir ayuda, quizás a su hermana Xiomara, pero Nilson no le deja hacerlo. Confiesa que llegan a dormir esa noche teniendo en el salón el ya cadáver de la niña. En este contexto demencial, una lideresa de una congregación religiosa, doña Marcela, llama a casa para pedir autorización a Nilson, sí como oyen, para que Carolina pueda asistir a un evento en la iglesia una mañana. Así lo hace. Y ni siquiera libre y en ese ambiente, Carolina dice nada. Se justifica afirmando que sus palabras pugnaban por salir, pero no era capaz de verbalizar lo que había ocurrido. De la iglesia van a casa de una amiga de Nilson, este la recoge por la tarde, y en el camino de regreso, tras la insistencia de Carolina, afirma que ya se ha deshecho del cuerpo tirándolo a un caño. En efecto, según su relato, cuando entran a casa, la pequeña Sara Sofía ya no está. Eso es lo que dice ahora Carolina Galván, la madre de la pequeña Sara Sofía, pero como hemos advertido, ha dicho muchas cosas, la mayoría contradictorias entre ellas. Durante un tiempo, según ella, coaccionada en todo momento por Nilson, defendió que había regalado a la niña. Sí, han escuchado bien, regalado a la niña. Ella menciona que incluso su abuela, cuando se enteró de su embarazo, le había comentado:
En cuanto nazca, dala. En algunos entornos, aunque parezca algo demencial, se dan casos de este tipo de adopciones ilegales, por llamarlas de algún modo. Y en esa versión contaba que la había entregado a una mujer e incluso se atrevió a decir que había perdido el papel en el que había anotado las señas de esa persona. ¿Y Nilsson qué ha dicho? Es la otra persona que debe conocer la verdad de lo ocurrido. También durante un tiempo comentó que Carolina le había confesado que había regalado a la menor al no poder hacerse cargo de ella. Y esa versión dejó paso a la de la muerte accidental de Sara Sofía, culpando de ella a Carolina. La policía ha indicado públicamente lo que declaró Nilsson. El día en el que ocurrió todo, Sara Sofía no quiso ingerir ningún alimento por la mañana. Nilsson cuenta que la pequeña solía tener esos problemas a la hora de comer y que Carolina no tenía ninguna paciencia. Asegura que no quería a su hija y que habitualmente le pegaba si se enfadaba con ella. Esa vez, siempre según Nilsson, azotó a la niña de un correazo que le provocó que se hiciera sus necesidades encima. Carolina la lavó con la manguera que tenían por ducha y de ahí la llevó a la cama. La tiró sobre la cama de mala manera, cayó más allá de la mitad de la cama y se golpeó con la pared. La niña emitió algunos quejidos y después se cayó, según Nilsson, ya para siempre. Desde los primeros días de la denuncia, Xiomara Galván, la tía de Sara Sofía y quien cuidaba de ella, insistió en que el caso no debía quedar en el olvido y que estaba lleno de interrogantes sobre qué ocurrió realmente con la niña y dónde estaba su cuerpo, si como parecía su muerte era evidente. Y es que la familia, la fiscalía, la policía y la opinión pública han estado en un estado de incertidumbre creciente debido a las múltiples versiones contradictorias sobre el destino de Sara Sofía. Tras la denuncia, las autoridades implementaron una búsqueda coordinada que incluyó operativos, rastreo de zonas de agua y colaboración internacional a través de la Interpol, que notificó a 196 países la desaparición de Sara Sofía a través de la denominada Circular Amarilla, y se extremó la búsqueda en los países fronterizos con Colombia. La hipótesis de un secuestro o desaparición no se podía descartar. En cuanto a las inspecciones para la localización del posible cuerpo de la pequeña, en la línea del homicidio o muerte accidental, las pesquisas se enfocaron, entre otros lugares, en zonas de agua como el río Tunjuelito y varios canales cercanos al distrito de Kennedy, basándose en versiones de los implicados sobre un posible abandono del cuerpo en esos lugares. Sin embargo, no se encontró el cuerpo ni pruebas concluyentes en esos sitios investigados. Todo apuntaba a ellos. La madre, Carolina Galván Cuesta, y su compañero sentimental, Nilsson Vladimir Díaz Valenzuela, fueron capturados y procesados por desaparición forzada agravada. Y en este caso aparece también un elemento que suele ser utilizado por las defensas de algunos acusados para intentar limitar la pena. Carolina podría tener limitaciones cognitivas que dificultan la comprensión y expresión de información compleja, algo que se apoyó en informes de peritos que así lo establecían. La defensa consiguió incluso que, estando ya Carolina y Nilsson en prisión, salieran en libertad por un defecto de forma, ya que supuestamente la Fiscalía General incurrió en varias irregularidades durante la imputación de cargos. Finalmente el proceso terminó en condena. El 27 de marzo de 2024 la jueza impuso una sentencia de 42 años y 6 meses de prisión, tanto para Carolina como para Nilsson, por el delito de desaparición forzada agravada, aún sin haberse encontrado el cuerpo de la menor. Este fallo reflejó que para la Fiscalía los hechos probados indicaron que la madre había retirado a la niña del cuidado de su tía, Xiomara Galván, y que luego la niña desapareció sin que ninguna de las versiones entregadas resultara creíble ni consistente. Antes de la condena, en julio de 2021, la Fiscalía presentó documento de acusación formal.
y según reveló Noticias Caracol, el expediente contenía 48 pruebas testimoniales, 67 pruebas documentales, peritajes técnicos, análisis de telefonía y declaraciones de vecinos. Entre los elementos considerados, contradicciones en horarios, inconsistencias en relatos, ya lo hemos visto, indicios de manipulación de versiones y testimonios sobre discusiones en la vivienda. Y ahora vamos a relatar otro capítulo controvertido en este caso. Hace unos meses, la influencer Daneidi Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia, quien también cumple condena en la cárcel El Buen Pastor, aseguró en una entrevista con la revista Semana que Carolina le había confesado haber matado y hasta quemado a la niña, aunque reconoció que la madre daba muchas versiones distintas y no siempre claras. Según la influencer, la madre habría admitido que sí la habían quemado en medio de un estado alterado por sustancias y bajo la influencia de su pareja, aunque estos detalles no forman parte de una confesión judicial formal y han sido calificados por la propia madre como puras mentiras expresadas por terceros. Carolina señala que la influencer no tenía autorización para hablar en su nombre y afirmó que su principal preocupación es ahora su seguridad personal ante posibles represalias dentro de la prisión, y es por ello por lo que no había denunciado a la influencer. El caso ha generado una conmoción impresionante en Latinoamérica. En Colombia se realizaron concentraciones ciudadanas y campañas que en redes sociales tomaron el hashtag ¿Dónde está Sara Sofía? La imagen de la niña, cabello claro, mirada amplia, sin llegar a cumplir 2 años, se convirtió en símbolo de vulnerabilidad infantil. Diversos colectivos exigieron mayor rapidez judicial y mejoras en protocolos de alerta temprana. Tras la desaparición, sectores sociales y algunos congresistas impulsaron la llamada Ley Sara Sofía. Hemos consultado la información de la Cámara de Representantes de Colombia y según la misma, está solo pendiente de sanción presidencial esta ley, es decir, de la firma de Gustavo Petro, para que ésta entre en vigor. ¿Qué permite esta ley? Se trata de un sistema de alerta masiva regional similar a la alerta Amber en Estados Unidos. Propone mejorar la respuesta a la desaparición de niños a través del siguiente mecanismo: un sistema web de la policía en el cual la ciudadanía podrá reportar información relevante sobre niños desaparecidos. Los datos serán recibidos por la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades de fronteras para prevenir que los menores sean sacados del país. Una vez los padres de los menores desaparecidos autoricen la difusión de la información, esta llegará a los dispositivos móviles de los ciudadanos que se encuentren en la zona geográfica cercana a la desaparición o donde puede situarse un rastro del niño desaparecido vía SMS. Y es que el caso Sara Sofía reavivó el debate sobre la necesidad de un sistema más inmediato. Y no solo hablamos de Latinoamérica. Casos acontecidos en todo el mundo hacen necesario que se mejoren las alertas y mecanismos de búsqueda de un menor desaparecido de manera internacional. Asimismo, nos hacemos preguntas incómodas. Carolina y Nilsson ya tenían un perfil que podía, al menos, poner en tela de juicio que pudieran hacerse cargo de una niña pequeña. Nadie actuó para salvaguardar posibles peligros. Sí es cierto que Sara Sofía vivía con Xiomara, su tía, no vivía con Carolina y Nilsson, pero si se llevan a la niña para pasar unos días y no la devuelven en el plazo comprometido, alguna alerta más rápida tenía que haber provocado ese incumplimiento. El marido de Xiomara era además policía. Si él y su mujer conocían la situación de Carolina, que declara que además vendía su cuerpo, había estado en la calle y ahora convivía con un tipo que como mínimo era sospechoso, debían haber reaccionado más rápido, máxime, como decimos, por el trabajo del esposo de la hermana. Y al margen de la familia, ¿no había servicios sociales? ¿No hay previsto ningún mecanismo de protección de menores de manera oficial? El sistema en su conjunto también falló.
Recordemos en cuanto a este caso, el 27 de marzo de 2024, el juzgado 42 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a Carolina Galván y Nilson Vladimir Díaz a 42 años y 6 meses de prisión. Se acreditó que la niña salió con vida del domicilio de la tía. Se estableció que nunca volvió a ser vista. Se probó ocultamiento deliberado del paradero. La juez concluyó que la conducta encajaba en el tipo penal de desaparición forzada agravada por tratarse de una menor. Desde el punto de vista criminológico, el caso presenta varios elementos relevantes. Desaparición intrafamiliar. La mayoría de desapariciones de menores ocurren dentro del entorno cercano. Factores presentes en este caso, pues inestabilidad familiar, conflictos de pareja, vulnerabilidad socioeconómica y posible violencia de género. Condena sin cuerpo. La jurisprudencia permite condenas sin hallazgo del cadáver, si existe desaparición comprobada, si hay ocultamiento deliberado, si se acredita imposibilidad de localización y si se demuestra responsabilidad más allá de duda razonable. Este caso se convierte en referencia jurídica por esta característica. El impacto de las contradicciones. Las versiones múltiples de la madre y su pareja Nilson debilitaron la credibilidad, constituyeron indicios de encubrimiento e influyeron decisivamente en la sentencia. En criminología, el cambio constante de relatos suele interpretarse como intento de adaptación defensiva ante un avance probatorio. Y luego está el debate sobre la discapacidad intelectual. Uno de los puntos más controvertidos ha sido el nivel cognitivo de Carolina Galván, la madre de la pequeña. Sin embargo, no se declaró inimputable, no fue sometida a medida de seguridad psiquiátrica y fue considerada plenamente responsable penalmente. Esto indica que aunque pudiera existir bajo nivel educativo o limitaciones cognitivas leves, no alcanzan el estándar jurídico para excluir culpabilidad. 5 años después de su desaparición, el caso de Sara Sofía Galván deja varias certezas jurídicas. Existe una condena firme por desaparición forzada agravada, recordemos, no hay cuerpo, no hay confesión judicial clara y persisten las contradicciones. Y deja sobre todo una incertidumbre permanente. ¿Dónde está Sara Sofía? El expediente penal está cerrado en cuanto a responsabilidad, pero la pregunta fundamental, el paradero de la pequeña, permanece abierta. El caso se ha convertido en referencia para condenas sin cadáver hallado, desapariciones intrafamiliares, debate sobre alertas tempranas y discusión sobre responsabilidad penal en contextos de vulnerabilidad cognitiva. En España el caso no ha tenido la repercusión de otros, a pesar de ser tan potente mediáticamente al tratarse de una niña pequeña preciosa desaparecida, como Madeleine McCann, por ejemplo, que quizás haya sido el caso más global de las últimas décadas. Desgraciadamente tiene mucho que ver en ello la posición económica de las familias, los lugares de procedencia, la potencia mediática de unos casos con respecto a otros suscitaría un debate interesante y quizás lo tratemos en algún otro episodio. Si recuerda este caso de Sara Sofía en algunas vertientes, a otro acontecido en España de gran relevancia, el de Marta del Castillo, sobre todo en dos puntos: las versiones contradictorias de los acusados y la búsqueda infructuosa del cuerpo. Sara Sofía no tenía ni 2 años cuando desapareció. Su madre, al igual que su pareja, cumple una condena de más de 40 años en la cárcel. Solo ellos dos saben con detalle lo que ocurrió. En este mundo de padres que no pueden tener hijos, resuenan de forma más atroz casos como este que ponen de manifiesto que también hay padres con hijos que son capaces de tenerlos físicamente, pero incapaces en lo que de verdad convierte a una persona en padre o madre: la educación, la inculcación de valores, en definitiva, lo que nos hace humanos. Y de la realidad a la ficción.
cada vez más cuesta retomar la locución después de historias tan duras que tratamos en el bloque criminal. Vamos ahora al literario. Hoy no traemos una novela, sino que reseñaremos una joya que hemos descubierto en forma de libro de relatos. Quédense con este título: La calavera de plata y otros cuentos. Su autora es María Sonia Zurita, que además de escritora es médico especialista y reside en Estocolmo, la capital de un país, Suecia, que escribe y devora novela negra, género favorito de este podcast. Debo reconocer que me cuesta acercarme a otros formatos, como el del relato breve. Si es tu caso también, total tranquilidad. Cualquier obstáculo inicial se te quita de golpe al comenzar a leer el primer relato del libro, que además es el de la calavera de plata, que da nombre a la obra. Directamente te bebes los relatos que por otra parte tienen mucho de crudeza, mucho de pura literatura negra. Desde el comienzo de cada uno, Zurita consigue en tiempo récord que te metas dentro de la historia y su pluma te hace querer correr en la lectura para conocer el final. Solo hay un problema, ¿eh? Has corrido tanto queriendo devorar la historia que cuando termina, en algunos relatos, o al menos en mi caso, la mente te pide una relectura para entenderlo en toda su esencia. Y ahí descubres pequeñas pistas que ha ido dejando la autora y que has pasado por alto para poder anticipar el final. Ahora bien, de todas maneras, tras leerlo he llegado a la conclusión que ni estando concentrado desde los compases iniciales de cada relato, en alguno de ellos es posible prever dónde va a acabar. Porque para mí las grandes virtudes que tiene este libro de relatos es, primero, esa capacidad de entretener, el lenguaje cuidado e intencionado que, como he mencionado, te hace pasar las páginas sin detenerte, y esos giros maravillosos que hace que paladees y que no puedas anticipar sus finales. Aunque aún no lo hemos reseñado en el podcast, seguro que muchos oyentes habréis leído y disfrutado de César Pérez Gellida. En sus novelas encontramos estos giros de los que estoy hablando, de víctimas que se convierten en verdugos y en realidad son víctimas, de cosas que estás convencido de que tienen que suceder de una determinada manera y de repente la historia te cambia el paso. Una locura, pero bendita locura. Leamos un extracto para que te entren ganas de leerlo. Ha conducido varias horas. Después de 2 semanas fuera por motivos de trabajo, solo quiere llegar a casa, ver a su mujer y sus hijos. Sonríe al imaginar que ella le recibirá con la cena servida. Entonces siente una punzada intensa en la boca del estómago. Debe ser el hambre. Pocos segundos después tiene que apartar la mano izquierda del volante para mover los dedos que le hormiguean. Se le han dormido. Normal, lleva mucho tiempo al volante. Menos mal que le queda poco para llegar. Pronto podrá comer algo y se acabarán los ardores que ya le suben por la garganta. Al entrar en la ciudad, se fija en que el cielo se ha tornado de color anaranjado. Las calles están desiertas. No podemos leer más para hacer ningún tipo de spoiler de este relato, así que si te han entrado ganas de leerla, recuerda La calavera de plata y otros cuentos de María Sonia Zurita. La publica una editorial pequeña, pero que trabaja fantásticamente bien sus ediciones, Ex Libric. Puedes comprarlo online, pero también pedirlo, que te lo traen rápido, al sitio donde vas a ir después de escuchar el podcast. Sí, corre hacia allí, al que seguro que es uno de los sitios más bonitos de tu ciudad, tu librería favorita. Es un lugar mágico que haces tuyo, lleno de historias que te van a tocar en cuanto abras el mejor objeto del mundo, simplemente un libro. Espero que te haya gustado este 9º episodio de tu podcast Crimen y Novela Negra. Cada vez somos más y me hacen muy feliz las miles de escuchas que me dan las estadísticas de Spotify y otras plataformas. Si es así, y si te ha gustado, puntúalo con 5 estrellas. Venga, que no te cuesta nada, dale a guardar y a la campanita. Y sobre todo, déjame tu correo electrónico para que te avise de novedades, sobre todo de ese thriller que va a ver en breve la luz y del que te contaré cosas en cuanto la editorial me dé autorización, que estoy ya deseando. ¿Cómo dejarme tu correo? Si no te quieres complicar, escríbeme a mi mail, que siempre será más personal, autor@anselmoramos.es, o pásate por mi blog o mi web,
En la parte de información del podcast tienen los enlaces. Y si quieres, estamos comenzando en Instagram. Sígueme si te apetece ver contenido más audiovisual sobre libros y crímenes. Puedes buscarme por Anselmo Ramos Ruiz o Anselmo Novela Negra, también te sale. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el 10º episodio de Crimen y Novela Negra. Hasta entonces, te deseo una vida a todo color, pero lecturas negras, muy negras.